Una figura que hace mucho que no hablaba frente a nuestras cámaras de Actualidad Ceibana y Al Amanecer. El doctor José Guzmán. Doctor, ¿cómo se siente? Muy bien y muy complacido de verte, Ocho. El placer es nuestro, doctor. He escuchado algunos sectores de la sociedad hablando incluso de que van a someter un recurso de amparo para tratar de obligar al Ministerio de Salud Pública de manera judicial, más allá de lo gubernamental, de darle feliz término a lo que es la remodelación del Hospital Dr. Teófilo Hernández. Y me han soplado que usted es una de las figuras principales que está tratando prácticamente de forzar, ¿verdad? Lo que pudiera ser una resolución definitiva ya desde el ámbito judicial para remodelar ese hospital. Mira, esto no son tiempos ya de hablar de tomar las armas, de usted sublevarse a los fines de confrontar el poder o el status quo. Estos son tiempos en donde la misma realidad, el mismo tránsito que lleva la humanidad, pues ha permitido nuevas herramientas, nuevos medios, nuevos instrumentos para usted reclamar conquistas. Y una de esas formas de cómo reclamar esas conquistas, esos derechos, bueno, pues están consignados en la propia Constitución, en nuestras leyes. Y por vía de consecuencia, como la Constitución de la República consagra que es responsabilidad del Estado garantizar la salud de los ciudadanos, bueno, con ello entonces, si en el Ceibo tenemos la dificultad de que el Estado no garantiza la salud pública a los ciudadanos, no obstante reclamos, súplicas, el problema no es por falta de recursos, porque lo que más vemos es como el Estado dominicano o los gobiernos propician gastos dispendiosos, gasto no productivo, pero sí gasto rentista, populista, clientelista, es decir, un gasto que no aporta nada a la sociedad. Entonces por eso señalamos que el problema de que no esté concluido nuestro hospital no es un asunto de falta de recursos, es un asunto de voluntad y de responsabilidad del Estado nuestro, y con ello de los gobiernos a los que les corresponde pues asegurarle como parte de su obligación la responsabilidad de salud a nuestro pueblo. Y en ese sentido entonces nos hemos propuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos de esta filial del Ceibo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana de esta filial y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, pues en virtud de los intereses o los derechos colectivos y difusos que consigna la propia Constitución de la República, lo mismo que la Ley 122, pues acudir ante un juez constitucional en funciones de amparo a los fines de que este juez conozca y decida lo que le vamos a peticionar en relación a que, dado el hecho de que los ciudadanos del municipio de El Ceibo no tienen garantizado por parte del Estado Dominicano el servicio de la salud pública que debe de correspondernos, pues en ese sentido vamos a hacer que este juez, por su propio imperio, dicte una decisión ordenándole a la ministra de Salud Pública el que de forma inmediata proceda a ordenar la conclusión de los trabajos de remodelación del Hospital Público Teófilo Hernández, y conjuntamente con ello que este hospital sea equipado y que tenga todo lo requerido para garantizar un servicio de calidad a los ciudadanos cuando vayan a ese centro de salud a necesitar asistencia médica. Hay otro aspecto también que le vamos a agregar, esa sentencia pudiese ser emitida a pesar de que, bueno, quizás no a los pasos deseados por ninguno de nosotros los usuarios y provincianos, pero se está trabajando en el hospital. No, estamos conscientes, pero se está trabajando, pero usted sabe que es un hombre sensato, nunca le he conocido a usted como fanático, de que el deterioro es tal, que donde se da el servicio de la emergencia ahora mismo, eso es lo que parece un callejón, un chiquero. Claro, y yo creo que los ciudadanos no merecemos esto, en un país en donde el dinero se malgasta. Mire, usted tiene el año pasado, del presupuesto del año pasado, usted sabe cuánto se regaló a través de las partidas que tienen consignadas en los ministerios, 14 mil millones de pesos. Y usted se pregunta, pero caramba, si el dinero se regala con fines clientelares, con fines políticos, ¿cómo es posible que entonces en el Ceibo, que la provincia en su totalidad debe tener aproximadamente 90 y tantos mil habitantes, y en el caso de El Ceibo,
El municipio del Ceibo, que es el municipio cabecera, ha de suponerse que debe tener de 50 o 40 y tantos mil habitantes. Entonces con ello debe ser prioridad del Estado a través del Ministerio de Salud Pública garantizar ese servicio. Por algo más todavía, el Ministerio de Salud Pública tiene una subsecretaría o un viceministerio de calidad que debe de velar por asegurar que el servicio de asistencia pública en términos hospitalarios de salud sea brindado con los requisitos propios de lo que es dar un servicio de calidad, como dice el propio nombre que crea ese Ministerio de Salud Pública. Entonces, en ese sentido, lo que estamos procurando es que un juez constitucional, lo cual obliga y vincula a los demás poderes públicos, pues le ordene a la ministra de Salud Pública que de forma inmediata pues ponga a ese hospital en condiciones de que los ciudadanos cuando acudan, usted o yo, quien fuere, pues podamos recibir asistencia. Porque ¿y de qué vale una democracia en la que cuando usted quiera recibir un servicio del Estado, usted no lo tenga? No vale de nada. Ejemplo, usted podrá decir, yo tengo un seguro médico privado, pero ¿qué es lo que ocurre? Usted puede tener un accidente, no lo quiera nadie. Y lo que más cerca le queda es el hospital, y cuando usted va al hospital entonces le dice, no podemos atenderlo porque no estamos en condiciones de ello. Pero resulta que en el tránsito en el que usted lo llevan a otro centro, usted murió. Entonces, ya el culpable, ¿quién fue? Pues el Estado. La responsabilidad del Estado es repararle a sus familiares por la irresponsabilidad causada, pero mientras tanto ya su familia no cuenta con usted. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer que quede como precedente? Caramba, que el Estado cumpla con su responsabilidad. Es cierto que somos un país pobre con muchas limitaciones, pero no menos cierto es que aquí despilfarramos, aquí malgastamos. Usted tiene el asunto político. Aquí permanentemente se vive nombrando gente con fines clientelares y políticos para que sirva a alguien políticamente, para que empuje hacia alguien. Y sin embargo vemos como un servicio como el de la salud pública en un pueblo en donde hay tanta proclividad que la gente se enferme por los altos niveles de desnutrición que hay, de alta contaminación ambiental. Bueno, pues usted ve entonces de que no tenemos hospital público, no tenemos la seguridad ni la certeza de que si nos enfermamos requerimos el auxilio del médico público, no lo tenemos. Vamos a hacer intervenir, y eso es una novedad y algo muy importante, en esa acción de amparo. Vamos a hacer intervenir de forma forzosa, como una figura que consigna nuestro ordenamiento procesal civil, a la defensora del pueblo. ¿Por qué vamos a hacer intervenir forzosamente a la defensora del pueblo? Porque se creó la Defensoría del Pueblo conforme al mandato constitucional y la ley 1901. ¿Para qué? Para que la Defensoría del Pueblo, en este caso la defensora del pueblo, sea un funcionario del Estado que contribuya a salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales y con ello que los servicios públicos que se le ofrecen a las personas o a la colectividad pues sean recibidos en la calidad que deba de corresponder. Con ello veremos aquí a la defensora del pueblo, puesto que la vamos a hacer intervenir, pero a la vez le vamos a peticionar al juez que le encomiende a ella la responsabilidad, una vez dada su decisión, de que en un plazo razonable que habrá de establecer el juez, si no se repara el hospital, pues entonces ella habrá de certificar si en el plazo que el juez dé para que el hospital sea terminado y que funcione como tiene que ser, pues entonces ella habrá de decirle a ese juez, a la sociedad, de si se cumplió o no. Si no se cumplió, entonces le vamos a peticionar al juez y ahí mismo haga consignar una condenación en astrente, que no es más que una forma de obligar al funcionario intimado, al funcionario demandado en amparo, para que cumpla el mandato constitucional del juez de amparo. Lo que queremos es que tengamos una sociedad donde cada quien cumpla su responsabilidad y que basta ya de engañar al pueblo que hay dinero para una cosa y para las cosas fundamentales de las que debe ocuparse un gobierno como parte de su responsabilidad, pues entonces el dinero escasea y la sociedad lo que está es pasándola de Caín y la gente usted viéndola morir porque no tenemos ni aparatrapo ni una inyección para bajarle la presión si le ha subido. No estamos en condiciones de un internamiento porque ese hospital no tiene sala de parto ni de internamiento. Eso es cualquier cosa menos un centro hospitalario. Lo que necesitamos es un verdadero y real centro hospitalario. Estoy de acuerdo, doctor. Lo único que a mí me preocuparía de todo esto es que, le hagan la demanda. Supongamos que el juez competente o la jueza competente emita la sentencia de que sea concluida la reparación de manera forzosa ya desde un ámbito judicial,
y entonces resulte que Salud Pública justifique con que están trabajando. Al fin y al cabo, entonces todo sería prácticamente una pérdida de tiempo. Los ciudadanos seguirían con la misma situación de que realmente las carencias que emanan de ese hospital son mayúsculas. Aquí para todo hay que irse para San Pedro. En San Pedro hay una situación incluso similar. Y al final entonces eso sería una pérdida de tiempo, doctor, porque ellos lo van a justificar como están trabajando, pues están trabajando. Ningún juez podría determinar si esos recursos están disponibles, si no están, en qué tiempo van a llegar. O sea, yo creo que debiese buscársele un asidero, qué sé yo, de algún otro modo a la situación esta de reclamar que realmente pues ya es más que suficiente, se termine con la reparación de este hospital Dr. Teófilo Hernández de la provincia del Ceibo. Mire, ese es un gran reto y la preocupación suya pudiese decirse que es válida, pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestra sociedad no puede seguir el tránsito de que la ley diga una cosa y entonces en los hechos sea otra. ¿Por qué? Porque mire la situación que está viviendo este país de escándalo tras escándalo, y es precisamente porque no queremos respetar nada y después las consecuencias le estamos pagando, pero muy caro. De manera que ya les señalé que en la propia acción de amparo, de cara a la petición que le vamos a hacer al juez, vamos a procurar atar los cabos en términos conclusivos para que se establezca el tiempo y con ello, frente al incumplimiento de lo que el juez haya de decidir por lo peticionado por los accionantes en representación de la sociedad, como ya les señalé, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos filial Ceibo, el Colegio de Abogados filial Ceibo y el Comité Dominicano de Derechos Humanos, bueno, pues ya habremos de determinar, en caso de que no haya cumplimiento a la decisión que emane de un juez constitucional de amparo, qué otras acciones en salvaguarda de hacer respetar y que se acoja lo que haya podido decidir un juez de la República a través de una sentencia. Bien, muchas gracias, doctor. Gracias a ti.